Shalom para todos, les habla su profeta y amiga Elimar Bracho y quiero compartir con ustedes en este tiempo pues la Haftará número 10, la Haftará que se llama Miketz, al cabo. Y vamos a estar compartiendo la escritura en primer libro de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hoy vamos a estar hablando de la sabiduría para gobernar. Y es que en nuestro tiempo este mensaje va a ser muy importante que podamos nosotros tomarlo. Es algo sencillo pero profundo a la vez, porque el Padre nos entrega herramientas para gobernar y sabemos que somos una generación que Él ha destinado para establecer su reino, para extender su reino, para continuar con la asignación de Yeshua. Lo que Yeshua hizo y conquistó para nosotros nos entrega una autoridad para ejercer gobierno y para establecer, para extender el reino de nuestro Padre. Así que para eso vamos a necesitar sabiduría, y no cualquier sabiduría, no sabiduría humana. Vamos a necesitar la sabiduría del Padre eterno. Así que hoy vamos a estar hablando de este mensaje que he titulado Sabiduría para gobernar. Entonces, recordemos el contexto. Vemos que Salomón sacrificó en un lugar alto. Él estaba en Gabaón, sacrificó 1000 holocaustos en un lugar alto sobre el altar y le pide al Eterno que le dé un corazón entendido. Él le pidió al Eterno un corazón oyente. Y el Eterno no solamente le da inteligencia para discernir, sino que también le da justicia, riqueza y honores. Fue tan agradable para el Padre aquello que Salomón le pidió, que él le pidió inteligencia, le pidió ese corazón entendido, un corazón oyente para escuchar su voz y para gobernar. Y fue tan agradable eso delante de los ojos del Padre en ese altar que levantó Salomón, que no solamente le entregó eso, sino que le entregó riquezas y le entregó honores. En el versículo 14 dice: si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, te prolongaré tus días. Es decir, que no solamente le entregó sabiduría, le entregó honores, le entregó riqueza, sino que también le dijo: si tú andas en mis estatutos como David tu padre, prolongaré tus días. Fue grande la bendición que el Padre le entregó a Salomón. En el versículo 15 entonces dice de la siguiente manera, del capítulo 3 del primer libro de Reyes: Salomón despertó de su sueño, volvió a Jerusalén, se detuvo ante el arca del pacto de Adonai. Es decir, Salomón lo que tuvo fue una experiencia, un éxtasis. Aquí la palabra que se tradujo fue sueño, pero lo que realmente Salomón tuvo fue una experiencia profunda con el Eterno. No fue solamente se quedó dormido y soñó como producto de lo que le pasó en el día. No, no, no. Salomón levantó un altar, sacrificó 1000 holocaustos en Gabaón, y en ese mismo lugar el Eterno se le aparece. Tuvo una experiencia sobrenatural con el Eterno. Entonces dice acá de la siguiente manera, le voy a continuar leyendo, que se detuvo, dice: Salomón se despertó de su sueño y volvió a Jerusalén. Dice: se detuvo ante el arca del pacto de Adonai. Y voy a darte 3 características de esta generación profética que el Padre ha levantado y sigue levantando para gobernar. Dice: se detuvo ante el arca, hizo subir holocaustos y brindó sacrificios de paz e hizo un banquete para todos sus siervos. Número 1, característica número 1 de una generación que el Padre ha levantado para gobernar: se detiene ante el arca del Padre. Es decir, él se detuvo ante el arca del Eterno para honrar al Eterno. No le fue suficiente a Salomón con lo que había experimentado en Gabaón, sino que cuando llega a Jerusalén, él viene con esa actitud de altar, con esa actitud de honra, viene lleno de la presencia del Padre y con hambre y con sed de adorar al Eterno, de seguir en ese nivel de adoración, en ese nivel de entrega. Así que una generación que el Padre ha levantado y sigue levantando para gobernar es esa generación que camina como altares vivientes. Y valga la redundancia, no valga la redundancia, sino que más bien quiero compartirte que cuando el Padre me llamó
al ministerio, una de las cosas que me dijo es que él me había guiado y me había encomendado a levantar altares de adoración. Por eso el ministerio y el nombre que él le dio al ministerio, y después lo confirmó otras veces a través de otros profetas, es altares de adoración. Ese es el ministerio que el Padre me permitió fundar con ese nombre que amo, que es maravilloso, con el cual me identifico, y por eso quiero también hablarle y poder a tomar un tiempo para decirte que el Padre nos ha llamado a ser altares vivientes de adoración, a llevar una vida de altar, una vida de entrega, una vida de sacrificio, una vida de honra. Y esto es lo que yo veo en esa actitud que tenía en ese momento Salomón. Él tenía una actitud de honra. Él no dijo, bueno, ya me conformo con lo que experimenté en Gabaón, fue maravilloso, sacrifiqué 1000 holocaustos. No, él no solamente sacrificó en Gabaón, él llega a Jerusalén en esa actitud de honra y de adoración y de conquista de la presencia revelada y manifiesta de nuestro Padre. Entonces, se detienen ante el arca, viven una vida de altar, es la número 2, característica número 2. La característica número 3 es que saben cómo honrar y cómo bendecir al prójimo. Eso es una de las cosas que hizo Salomón y que vemos y que vemos como características de la generación que el Padre está levantando y que ha levantado y sigue levantando. ¿Cuál es la relación que tiene esta Haftará con la Parashá semanal? Recordemos que la Parashá se habló de los sueños que tuvo el faraón, que José fue quien fue el escogido por el Padre, y a través de la revelación del Ruach, del Espíritu del Padre, José interpreta estos sueños. José le interpreta al faraón estos sueños. ¿Cuál es la relación que tiene? La sabiduría, así de sencillo, la sabiduría para gobernar, no solamente los sueños, sino la sabiduría con la que se condujo José y con la que se condujo Salomón para gobernar, aunque son casos diferentes, aunque cada quien pues tuvo destinos diferentes, una asignación diferente, pero en esto se relacionan, en la sabiduría del Eterno para gobernar. Ahora, Salomón tuvo sabiduría para gobernar a Israel, y lo vemos en el resto de la porción de la Haftará. Vemos que hasta el capítulo 4, versículo 1, estamos hablando después del capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículo 1, a Salomón se le presenta un caso. Llegan dos prostitutas a buscar el juicio de Salomón, y cada una tenía un hijo. Como usted ya lo sabe, lo debe haber leído en la historia, estoy parafraseando acá. Cada una de ellas pues había tenido un hijo. Recordemos que una de ellas le roba el hijo a la otra, y cuando Salomón uno de los hijos murió, y cuando Salomón dice, bueno, corten el hijo que quedó vivo y denle la mitad a cada una, la madre verdadera por supuesto dijo, no, yo prefiero que quede ella con el hijo, pero el niño quede vivo. Entonces, mira la sabiduría que tuvo Salomón en ese momento para juzgar con un justo juicio y con la revelación de Dios para establecer realmente, como lo dije anteriormente, justicia, para establecer un justo juicio. Y por supuesto, ahí se supo quién era la verdadera madre, y le entregó el hijo a la mujer que realmente lo había dado a luz. Entonces, esa es sabiduría de parte del Eterno. Salomón era un hombre muy joven, pero el Padre le dio sabiduría para gobernar. Sabemos que más adelante, pues, él se corrompió. ¿Y por qué se corrompió? ¿Qué fue lo que corrompió a Salomón? ¿Qué fue lo que inclinó su corazón al mal? Cuando Salomón inclinó su corazón a las mujeres, a esa debilidad que él tenía por esas 1000 mujeres con las cuales estuvo, y cada una de ellas tenía ídolos, y él inclinó el corazón hacia esos ídolos porque él le construyó altares a esos ídolos. Y a través de la corrupción de Salomón, recordemos todo aquello que vino, la división de los dos reinos, y por causa de eso, pues el reino del norte, que fueron las 10 tribus que se le entregaron a Jeroboam, fueron esparcidas alrededor de toda la tierra. Entonces vemos que cuando Salomón inclina su corazón a aquello que no era del Padre, la sabiduría en él ya no era más como el sello de su reinado, de su gobierno, ya no lo era, porque su corazón ya no estaba inclinado al Dios eterno, sino que él había decidido levantar esos altares a esos ídolos de esas mujeres que él tenía. Vemos acá la diferencia entre la sabiduría de José y la sabiduría de Salomón. Salomón fue dotado de sabiduría porque el Eterno le entregó sabiduría para gobernar, pero José
fue lleno de sabiduría, no solamente por la sabiduría que él tenía y que había adquirido a través de la instrucción de la Torá por causa de su padre, sino que José fue lleno de sabiduría también a través de los procesos del Eterno. Cuando nosotros nos sometemos a los procesos del Padre, el Padre nos da sabiduría. En el Salmo 101, verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Es decir, aborrecer el mal. Cuando nosotros aborrecemos el mal, estamos siendo temerosos del Eterno. Y es que en este tiempo nosotros necesitamos tomar decisiones firmes, ser bien radicales, porque estamos frente a un mundo, frente a una agenda, frente a un escenario profético que necesitamos ser muy radicales. Y eso nos hace ser sabios. Tal vez tú no tengas mucho conocimiento, mucho estudio o mucha sabiduría de hombre, pero si tú temes al Eterno, si tú tienes un temor reverente al Padre, si tú respetas, honras al Padre Eterno, Él te va a llenar cada día de esa sabiduría. Y el temor al Eterno, ese temor reverente, nos hace hacer su voluntad, caminar en su propósito, ser temerosos de Él, es preferir obedecer al Padre que obedecer a los hombres, que obedecer nuestros propios deseos. Y cuando caminamos y damos pasos de sabiduría, los pasos pequeños de obediencia nos llevarán a pasos agigantados. Y son esos procesos en los cuales vivimos nosotros cada día cuando nos sometemos al Eterno y obedecemos su palabra, su Torah, que nosotros vamos a crecer en sabiduría. La sabiduría de José no solamente era adquirida en la casa de su padre a través de la impartición de la Torah, sino que la sabiduría de José fue por el sometimiento a los procesos del Padre. En medio de los procesos él fue un hombre obediente y él no doblegó su corazón. Fíjense que la esposa de Potifar intentó seducirlo y él pudo haberse dejado seducir, pero él no doblegó su corazón al mal. Fíjense la diferencia entre Salomón y José. A Salomón se dejó seducir por las mujeres e inclinó su corazón a ellas y por eso le hicieron pecar, haciéndole altares a los ídolos de ellas. Pero José pudo haberse dejado seducir en medio de un proceso tan terrible por la esposa de Potifar y él no, él permaneció firme, él permaneció sujeto al Eterno, temeroso al Eterno y por eso permaneció en sabiduría y creció en sabiduría y fue promovido por su sabiduría. En Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría del Eterno es ahora dada a conocer a los principados y a las potestades, es decir, al imperio de las tinieblas. La sabiduría del Eterno es dada a conocer al imperio de las tinieblas a través de ¿quién? De la comunidad de creyentes, a través de nosotros. Por eso el Padre nos comisiona, nos asigna, nos demanda. El Padre nos demanda a que nosotros caminemos en el temor de Él, de su palabra, en su obediencia y Él cada día nos va a llenar de esa sabiduría del Padre. Necesitamos reconocer los procesos del Padre. Yo no sé qué proceso tú que estás escuchando este video, que vas a escuchar este video, puedas estar pasando. Lo que sí quiero decirte de parte del Eterno es que en medio de los procesos es donde podemos saber quién es sabio y quién no lo es. La sabiduría no es el conocimiento adquirido en el intelecto, porque hay mucha gente que es teórica, pero no pone en práctica lo que ha aprendido, lo que dice, o lo que enseña, o lo que su mente tiene almacenado, los conocimientos que su mente tiene almacenados son pura teoría. El sabio es el que sabe hacer, es el que obedece. En este caso, en el Eterno, el concepto de sabiduría o de sabio, según la Torá, es aquel que obedece al Eterno. Sabio es aquel que da pasos de obediencia a la Torá, es decir, al Eterno. Ese es un sabio, el que obedece al Padre. No el que tiene mucho conocimiento, sino el que obedece. Y como te dije, hay pasos pequeños que te llevarán a pasos agigantados. Es la sabiduría la que trae la promoción. Quiero leer algunos pasajes acerca de la sabiduría. Quiero compartirlos contigo. A ver, Proverbios 1:20, dice, la sabiduría clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. La sabiduría te va a traer promoción, así como la sabiduría promovió a José y promovió al mismo Salomón. Dice que la sabiduría de Salomón era conocida en todas las tierras, en los pueblos. Él era conocido por su gran sabiduría. Fíjate cómo José
fue en su proceso, paso a paso, fue promovido. Él pasó de la casa de Potifar a la cárcel por una calumnia, pero de la cárcel fue promovido a ser el gobernador, es decir, el segundo al mando. Y en mi opinión, el primero al mando, porque era el que tenía la sabiduría del Padre en Egipto. Entonces, ¿por qué José fue promovido? Porque José fue sabio. ¿Y por qué fue sabio? Porque fue obediente al Padre, él fue obediente al sueño, él fue obediente a la visión, él fue obediente a la palabra del Padre, él fue obediente. Y en medio de los procesos más duros, de las lágrimas, de todo lo que él pudo haber experimentado, y no sé qué tú has podido experimentar, yo he vivido procesos, yo sé que tú has vivido procesos, pero esos procesos no son para destruirnos. En medio de los procesos es donde se manifiesta en nosotros si somos verdaderamente sabios o teóricos. Mira, yo quiero compartirte esto. En algunos momentos de mi vida yo me he dado cuenta, he descubierto que en muchas áreas he sido teórica, que tenía conocimiento leído, adquirido, memorizado, pero no realmente aprendido. Aprendido es cuando tú, lo que tú tienes en tu mente, tú lo pones por obra. No solamente lo tienes ahí como un conocimiento. Aprendido es cuando tú realmente das pasos en obediencia a eso que tienes ahí en tu mente aprendido. Por ejemplo, eh, yo puedo decir, bueno, la bicicleta se maneja así, usted agarra y le pone los pies y le da los pedales, pero si yo no me monto en la bicicleta y empiezo a manejar, a darle la bicicleta, entonces no sé manejar bicicleta. Yo puedo de pronto decirte la teoría de manejar bicicleta o la teoría de nadar, pero realmente es cuando nado o cuando estoy en la bicicleta que se va a definir, a manifestar si yo sé manejar bicicleta o si yo sé nadar. ¿Me explico? Nosotros podemos aprendernos muchos versículos de la Biblia, podemos leer libros muy buenos, autores maravillosos, pero realmente lo aprendido es lo que nosotros ponemos por obra. Realmente eso es lo aprendido, o sea, lo aprendí, lo viví, lo vivo. Es cuando mis acciones van en total acuerdo con lo que yo digo. Entonces, eso es aprendido. Y este hombre, José, fue un hombre que realmente aprendió Torah, vivió Torah y fue promovido por eso. Y Dios quiere promoverte, el Padre quiere promoverte. Hay gente que está estancada y que el Padre quiere promover. Yo quiero decir esto en este video. Hay gente que va a escuchar mucho este video y que necesita salir del estancamiento. ¿Cómo tú puedes salir del estancamiento? Yo proclamo en el nombre de Yeshua que se rompe en tu vida todo círculo vicioso y que toda comodidad en ti, que estás en un lugar de confort, ahora el Padre trae un sacudimiento para sacarte de ahí y llevarte a conquistar lo que Él tiene para ti. Proclamo que sales de esa zona de comodidad. Proclamo que el Espíritu del Eterno influye poderosamente en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu vida entera, en tus circunstancias, en tu entorno, en tu atmósfera, donde tú estás, para que tú salgas de tu voluntad, de tu diseño, de tu agenda y seas introducido en la agenda del Padre, en el diseño perfecto del Eterno para tu vida. Proclamo en el nombre de Yeshua en esta hora que la sabiduría del Eterno que debe manifestarse en ti, porque tienes al Espíritu de Adonai, esa sabiduría empieza a irrumpir y a remover en tu mente todo código de gobierno contrario a la voluntad del Padre. En el nombre poderoso de Yeshua proclamo esa palabra sobre tu vida. Gracias, Padre. Amén. Quiero compartirte ahora Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, déjame ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, voy a leerte el versículo 8 y el versículo 17. El versículo 8 dice de la siguiente manera: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, ya nosotros tenemos la inteligencia, la sabiduría que el Padre nos ha entregado. Tú tienes sabiduría de Dios, tú tienes inteligencia porque tienes al Espíritu del Padre. Y si tú dices, yo no soy un hijo de Dios, yo no, ¿cómo puedo tener la sabiduría del Padre? Yo proclamo que el Padre te toca en este tiempo y te lleva al destino que Él preparó para ti, te revela. Yo proclamo que se desborda el río de la revelación sobre tu vida, que eres introducido en sabiduría para tomar decisiones, para avanzar. Y vuelvo a repetir, hay gente que escucha este video, que lo va a escuchar, que va a salir del estancamiento, que está en el círculo vicioso, en ese círculo que no te deja avanzar, como en una zona de comodidad, y el Padre te va a irrumpir
ahora esa atmósfera, ese escenario en el cual estás para llevarte a caminar en su diseño, pero va a llenarte de sabiduría y de valentía para tomar las decisiones correctas. Amén. Entonces, el versículo 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Espíritu de qué? De sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento pleno de Él. Toda sordera espiritual desaparece, se remueve por el Espíritu del Padre. El Padre remueve toda sordera, toda ceguera espiritual para que tengas un oído audible a su voz. ¿De qué voy a enseñarte esto? Cuando el Padre quiere decir algo, cuando Él quiere hablar algo, todo tu entorno, la atmósfera, el viento, los pajaritos, la gente con la que te encuentras y te topas, todo alrededor está orquestado para comunicarte el mensaje divino. Está atento a la voz del Padre, a lo que Él quiere decirte, a lo que Él quiere hacerte oír, escuchar, ver, discernir. Está atento porque cuando Él quiere dar tu mensaje, todo a tu alrededor, todo el entorno es orquestado por el Padre y gobernado para que ese mensaje sea transmitido y tu mente, tus sentidos puedan recibirlo, puedan asimilarlo, pero tu espíritu lo discierne, lo asimila y luego tu mente, de tu espíritu a tu mente y tu mente lo asimila para ejecutarlo, para hacer la voluntad del Padre y para poner por obra lo que el Padre quiere que tú pongas por obra. Colosenses 1:9 y ya estamos terminando. Colosenses 1:9 dice: por esto también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad. ¿Qué debemos conocer? La voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Él quiere? Que conozcamos su voluntad. En toda sabiduría y discernimiento espiritual. Sabiduría y discernimiento espiritual. Cuando discernimos, y es un don del Padre, pero todos los que tienen el Espíritu del Padre pueden discernir. Ahora, hay un don de discernimiento de espíritus, por ejemplo. Ahora, acá está hablando el discernimiento de conocer la voluntad del Padre. Todos podemos accesar y discernir la voluntad del Padre, lo podemos discernir desde nuestro espíritu. Y debemos ser llenos de toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Cuántos somos sabios cuando nosotros damos pasos de obediencia a la voluntad del Padre? Y termino con esto, el libro de Jacobo o Santiago, capítulo 3, muy poderoso e importante esta escritura. Las dos clases de sabiduría se titula acá. A partir del versículo 13 al versículo 17 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría, es decir, en el sometimiento, en la sujeción a la sabiduría, a la voluntad del Padre. Porque Torah, esta palabra es más que un libro, es sabiduría del Padre. Entonces, a través de nuestra conducta, a través de nuestras obras, nosotros mostramos si somos sabios o no. Yo puedo decir que soy muy sabia, pero si mis actos, mi conducta está totalmente de espaldas a la voluntad del Padre, entonces yo no soy sabia. Dice el versículo 14, pero si tienes celos amargos y rivalidad en sus corazones, no se jacten y no mientan contra la verdad. Cuando hay una persona que camina en celos, en contiendas, en amargura, ¿es una persona sabia? No. Y tal vez te puede predicar, decir la palabra del Eterno, puede tal vez exponer Torah. Puede ser un expositor de Torah. Un expositor es alguien que lee, que tiene conocimiento y expone. Un expositor de Torah. Pero si no pone por obra la Torah y tiene celos amargos, rivalidad, amargura, no es un sabio, es sencillamente un expositor de Torah, un conferencista, como se dicen algunos. Yo soy un conferencista. Bueno, puede ser un conferencista, un expositor de Torah, pero no un sabio. No es esta, dice el versículo 15, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Es decir, terrenal, totalmente fuera del diseño, fuera de lo espiritual, fuera de lo establecido por el Padre.
natural, de la carne, de la vieja naturaleza, y diabólica, es algo satánico porque eso le da pie a que la operación satánica se desate en un hogar. Tú puedes estar en un hogar de paz, lleno de paz y de amor, pero si tú traes un huésped que camina en celos, en contienda, así tú no camines en contienda, ese huésped, esa persona que tú trajiste a tu casa a vivir o por un tiempo, lo que sea, es un punto de contacto para que el enemigo, para que Hasatán opere, traiga tinieblas. Entonces, el que camina en celos, el que camina en contiendas, el que camina en todas estas cosas contrarias a la Torah, es un punto de contacto para que la operación satánica se active dentro de tu casa. Ten mucho cuidado quién recibes en tu casa, ten mucho cuidado con quién te relacionas. Corta las relaciones que tengas que cortar, pero es importante que camines como un sabio. Y parte de la sabiduría es alejarte de gente que son un punto de contacto de energía satánica. Nosotros necesitamos conectarnos con gente que realmente tenga el espíritu del Padre. No es que tú te vas a salir del trabajo porque no son creyentes acá en el trabajo, son puros satánicos. No. Una cosa es trabajar en un lugar y otra cosa es quiénes son tus amigos íntimos, las relaciones, la gente que influye en tu vida, quiénes son tus personas cercanas con las que tú vives, compartes. Necesitas tomar decisiones de sabiduría, en sabiduría, más bien. El versículo 16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. ¿Qué es el desorden? Donde no hay gobierno divino. El desorden es donde las cosas están fuera del diseño divino, fuera del orden del Padre, fuera de gobierno. No se está manifestando el reino, sino desorden, fuera del diseño, fuera del trazo. Y el versículo 17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, características de la sabiduría, de gente que camina en pureza, es pura, luego es pacífica, comprensiva, estas cosas debemos aplicarlas en nuestras relaciones, está dispuesta a razonar, llena de misericordia con nuestro prójimo. Claro que sí, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Voy a volver a leer esto para terminar. Más bien, lo voy a leer todo ya para terminar. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tiene celos amargos y rivalidad en sus corazones, no os jacten y no mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia, el versículo 18, es sembrado en paz para los que hacen la paz. Entonces, termino esta enseñanza maravillosa, de esta escritura maravillosa, que nos habla de la sabiduría que el Padre le entregó a Salomón para gobernar, nos da la clave para no ser corrompidos y desviados del propósito. ¿Cuál fue la clave ¿Cuál fue el punto o aquello que hizo Salomón para sacarlo del trazo? Se dejó llevar por sus bajas pasiones, por su corazón fue inclinado al mal porque se dejó llevar por las pasiones que sentía hacia esas mujeres que lo corrompieron. Él no supo cortar. Tenemos que saber cortar las relaciones que tenemos que cortar para que no nos saquen del trazo. José fue un hombre lleno de sabiduría del Padre, se sujetó a los procesos y en medio de los procesos fue lleno de sabiduría, supo cortar a la esposa, todo lo contrario de Salomón. Supo cortar a la esposa de Potifar y no se dejó sacar del trazo del diseño del Padre eterno. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es obedecer la palabra del Eterno. Sabiduría es obedecer la palabra del Eterno. Cuando aprendimos algo, cuando lo ponemos por obra, cuando lo hacemos, no cuando lo tenemos almacenado aquí en la cabeza, es cuando lo hacemos. Versículos claves sobre la sabiduría, Proverbios 1:20, Efesios 1, versículo 8 y versículo 17, Salmo 101, versículo 1.
versículo 10, perdón. Efesios 3:10 también nos habla de sabiduría, Colosenses 1:9. Y por último hablamos de Jacobo o Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 17, las dos clases de sabiduría, y entendiendo que la sabiduría podemos decir que somos sabios cuando damos frutos. La sabiduría dijimos que es pura, que está llena de misericordia, que está dispuesta a razonar, y yo le invito a que usted pueda estudiar nuevamente, leer estos versículos y meditarlos en casa, no esa meditación de la metafísica, no. Meditar tiene que ver con repetir, con llenar tu alma, con saturar tu alma, y cuando hablo de saturar en el buen sentido, saturar tu alma de la palabra del Eterno. Bendiciones para todos, shalom. Les invito a compartir este mensaje con otros si fue de bendición para tu vida. Y voy a estar compartiendo, ahora después de esto voy a estar compartiendo como siempre la Haftará de la semana, colocándole por supuesto un título. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración, para que puedas recibir las notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo. Shalom para todos.